conseguir prudencia. Capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para recibir o producir perjuicios innecesarios. Otra definición. De religión, virtud cardinal del catolicismo, que consiste en discernir lo que está bien de lo que está mal y actuar en consecuencia. Hay mucha definición de prudencia. Sí, hay muchas definiciones realmente de lo que es la palabra prudencia. Estoy un poco más aferrado a lo que es la primera descripción que usted dio, y es que es la capacidad que tiene un individuo de controlar o de equilibrar sus acciones y emociones. Se puede decir que el dominio propio es el resultado arduo y difícil de la personalidad. O sea, cuando hablamos de prudencia, estamos hablando de una persona que tiene la capacidad de tener un dominio propio. Sí, Bendito sea el Señor. De eso estaremos hablando, del dominio propio. O sea, prudencia no es más que actuar con sabiduría, saber cómo actuar, todo lo contrario a la necedad. Amén. Amén. Estaremos leyendo, hermana Jacinta, en el libro de Mateo, capítulo 25, verso 1 al 6. Vamos a leer solamente 6 versos bíblicos para tomar esta porción de la palabra, para anclarnos acá, la cual dice en el nombre de Jesús. Amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Sabiduría en su acción. Amén. Verso 5 dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Voy a leer el 7 también. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Leí hasta el verso 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estaremos hablando en esta hermosa tarde, el tiempo que tenemos por aquí, acerca de lo que es la prudencia y la insensatez, o lo que es una persona prudente o una persona insensata. Una persona insensata, según el contexto bíblico, se puede conocer como una persona necia. Es la persona que muestra imprudencia e insensatez en sus actos. La palabra lo compara con el necio. Dice que el necio confía en sí mismo, en lo que puede hacer en un momento determinado. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, la porción bíblica de donde acabamos de leer, hermana Jacinta, habla de que Jesús en un momento está hablando con sus discípulos y le compara, le hace una comparación acerca de lo que es el reino. Le está hablando acerca de lo que es el reino. En un momento determinado Jesús dijo, hablaba mucho de lo que era el reino. Los 4 evangelios se enfocan mucho, principalmente los evangelios sinópticos, se enfocan mucho en hablar de lo que era el reino. Amén. Hablan mucho del reino de Dios, la venida de Dios, la voluntad de Dios. Hablan mucho del reino. En una ocasión Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo hablaba mucho del reino, pero en este momento,
cuando hablamos de reino, estamos hablando de un gobierno, no quizás político, como era lo que ellos estaban esperando. Todos conocemos de que el pueblo esperaba un Mesías, estaba esperando un gobernador, un Mesías rey que lo libertara, según las características mesiánicas que habían un montón de ellas, pero ellos mayormente se aferraban a un Mesías que lo libertara. Contrario quizás a lo que Jesús vino a hacer, o no contrario, porque Jesús lo liberó, pero lo liberó de una mentalidad que tenían ellos. En este, pasaje de donde leímos, podemos ver de que Jesús habla del reino. Y lo que Jesús quería que ellos entendieran en un momento determinado, y es que el reino de Dios se cumple en todo lugar donde se hace la voluntad de Dios. Amén. Donde quiera que se haga la voluntad de Dios, el reino de Dios gobierna en ese lugar. Amén. Por eso Jesús, cuando oraba en Mateo 5, si mal no recuerdo, la oración modelo que se encuentra, Mateo 10 por ahí, habla, y Jesús dice en un momento determinado, Padre, haz tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Está dando a conocer de que en el cielo está el reino de Dios y se hace la voluntad de Dios. Pero también está haciendo una comparación y pidiéndole al Padre que como en el cielo se hace su voluntad, en esta extensión del cielo que venía estableciéndose aquí en la tierra, que Jesús venía a establecer aquí en la tierra, también era necesario que se hiciera la voluntad del rey. Y la voluntad del rey es la voluntad de Dios, que era su Padre. Amén. Amén. Entonces en varias ocasiones podemos ver esto, de que se habla del reino, el reino de arrepentidos y convertidos, decía Juan el Bautista, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Llamaba, se hablaba mucho en este momento acerca del reino, y muchas personas desconocían acerca de esta nueva forma de predicar y de hablar acerca del reino. Esto pocas veces se registraba. Juan el Bautista es uno del primero, como viene a abrir el camino de Jesús, fue uno de los primeros que salió con esta situación de hablar del reino de Dios y su justicia. Ahora bien, antes de entrar en esta palabra, encontramos que en el capítulo 24 Jesucristo le habla acerca de las señales antes del fin. Y le dice todo en cuanto a señales, lo que pasaría. Usted conoce que dice el verso 12, 24:12, que por causa del pecado el amor de muchos se enfriará. Oiréis de guerra, rumores de guerra, terremotos en diferentes partes del mundo, un sinnúmero de situaciones. Ahora bien, Jesús le dice a los discípulos, cuando ustedes oigan todo esto, estén en la azotea, no desciendan a ver lo que está pasando, más bien quédense en ese lugar. Luego entonces, de que le dice todo esto, entra con la parte del capítulo 25, donde hace la comparación del reino de Dios con vírgenes prudentes y vírgenes insensatas. Él habla acerca de que el reino de Dios es similar a 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Cuando hablamos de prudencia, estamos hablando de que Jesús está diciendo de que el reino de Dios, que es similar a 5 vírgenes que fueron prudentes, Dios está diciendo en este momento, lo que nos está diciendo Jesús a nosotros en este caso es, el reino de los cielos es semejante a alguien que va a tener una situación, a alguien que va a cumplir una función determinada, pero que para ir a desempeñar esa función determinada tuvo una previa preparación. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. La persona prudente que Dios quiere que usted y yo seamos es aquella persona que va a llevar una función determinada, pero que no solamente hará o fluirá conforme a lo que se le presente en el momento, conforme a lo que se dé en el momento, sino que ellos van a tener una preparación previa antes de llegar a cumplir con la función, para que cuando venga algo no se lo encuentren de sorpresa, sino más bien que ellos conocían acerca de lo que podría pasar. Amén. Por eso Jesucristo le exhortaba a los discípulos, sed mansos como palomas, pero astutos
como serpiente. O sea, Jesús está diciendo, ustedes tienen que ser hombres prudentes, tienen que ser mansos, pero sean astutos. O sea, no se dejen engañar, sean despiertos, sean cautivos. O sea, hay personas que entienden y creen que porque tú eres un hombre de Dios, que eres prudente, que eres una persona que fuiste cambiado, que fuiste restaurado, que eres alguien que fuiste mudado, como dice la Biblia, que fue mudado el cuerpo o la mentalidad de Saúl, fuiste una persona restaurada, fuiste sacado de las tinieblas a su luz admirable. La gente cree o entiende de que tú tienes que dejar que te hagan de todo, que te pisoteen. La gente tiene que entiende que porque tú fuiste llamado, porque tú fuiste restaurado, porque tú eres cristiano, que es lo que somos, en este caso, tú tienes que dejar que la gente te vitupere, que la gente te maltrate. Y la función de nosotros como hijos de Dios no es dejar que la gente te maltrate. Hello, bendito sea Dios, sino más bien demostrarle a la gente que pese a su maltrato, nosotros tenemos amor para darle. Amén. Hermana Jacinta, bendito sea el nombre del Señor. Bueno, la gente prudente tiene que estudiar la palabra, siempre estar con la roca. Amén. No desaparecer de la roca, porque si desaparece de la roca, ya tú sabes que va a ser como el necio. Amén. Tiene que luchar por la roca. Amén. Luchar por mantenernos. El hombre de Dios que quiere ser prudente tiene que apelar por lo que es la sabiduría. Ajá. O sea, hermana Jacinta, es imposible usted y yo actuar con prudencia o con sabiduría, que es sinónimo prácticamente. Ajá. La prudencia con la sabiduría van de la mano. O sea, es imposible usted y yo actuar con prudencia, con sabiduría en este mundo si antes no andamos en el temor de Dios. La Biblia enseña que el principio de la sabiduría o de la prudencia es el temor a Jehová, según lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 7, si mal no recuerdo. O sea, Dios nos está diciendo en esta tarde, tú eres un hombre, tú eres una mujer de Dios que está llamado a ser prudente. Estamos llamados a actuar, hermana, con sabiduría. El hombre que es prudente es una persona que tiene en Dios su confianza depositada, pero mientras esté de su parte, él hace lo necesario para llevar a cabo la función que se le delegó. Amén. Quiere decir que si él hace solamente lo que yo quiero hacer, no tiene la sabiduría que Dios quiere. Es que realmente, hermana Jacinta, cuando alguien hace lo que él quiere y no hace la voluntad del reino, entonces desafortunadamente es un necio.